de nuestro hermano Arturo, que tiene una actitud que solo tú la puedes dar, Señor, hacia momentos tal vez adversos, pero sin embargo el Espíritu de Dios está con él y sabemos que todo está bajo control, como él mismo lo ha dicho. Oramos por él para fortaleza física, mental, emocional y espiritual, Señor, y sabemos que él es un hijo tuyo y tú nunca lo vas a soltar de tu mano. Te pedimos también que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes. Todos tenemos necesidades de una o de otra forma, pero bien sabemos que los que te amamos, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Esto es conforme a los que a tu propósito somos llamados. Te pedimos, Señor, dirección en nuestra vida y también muy especialmente, como pidió una hermana, orar por la sociedad, tanta violencia, tanta maldad, tanta inseguridad, Señor, que existe no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, así lo dice tu palabra, pero más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por eso, Señor, en esta hora confiamos en ti. Sabemos que tu protección está sobre nosotros y te pedimos toda bendición espiritual, material que necesitamos en nuestra vida y también muy especialmente por las actividades que vienen para los niños en esta semana, que bendigas y uses poderosamente a los hermanos que van a estar al frente de estas actividades, que los niños sean bendecidos. Tu palabra dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando esté viejo no se apartará jamás de ese camino. Oramos por los niños de Costa Rica y por los niños del mundo también, Señor. Gracias, Padre, todo lo dejamos en tus santas manos. Únicamente te pido que nuestro hermano Eric sea dirigido por la obra del Espíritu de Dios y que nos traiga una palabra refrescante y que sea un aliciente para nuestra alma. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Amén, amén. Quiero darle la bienvenida a Huawei Mate 10 Lite. No sabemos quién es, ¿verdad? Pero bienvenido o bienvenida. Bienvenida. Bueno, es una hermana. Tal vez si nos regala su nombre para conocerle y es bienvenida aquí con nosotros. Ah, ya sé quién es. Es Cinia Hernández. Ah, sí, sí. Ya Ah, sé quién es. Cinia es la persona que estuvimos visitando hoy con el hermano Marvin, con el pastor. Cinia, bienvenida. Tienes el micrófono apagado. En la esquina izquierda, cuando toca la pantalla, hay un microfonito, lo puedes tocar y ahí se enciende el micrófono y ahí ya nos puedes hablar. Sí, perfecto. Buenas tardes, es un placer y pude conectarme, no sé cómo lo hice, pero pude. Qué bueno, hizo muy bien. bienvenida, Vamos bienvenida. es innovando. Me parece muy bien. Sentirte bienvenida a compartir con nosotros y Muchas pues gracias. qué bueno que estés por acá. Un abrazo a tu madrecita santa. Ella siempre hermosa. Gracias. Voy a leer una letra de un himno. No les voy a decir el título. Van a saber cuál es, muy fácil. Dice la letra así. De paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea, mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba, o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. La fe tornaráse en feliz realidad, al irse la niebla veloz.
Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Amén. Definitivamente un Amén. reto poder decir estoy bien a pesar de las dificultades que puedan venir. Recordar que las dificultades no determinan quién es Dios. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y aunque muchas veces en medio de la tormenta nos cueste ver a Dios, no significa que no esté y no significa que no está obrando y no está trabajando a través de las diferentes situaciones. Así que ánimo a seguir adelante sin importar las situaciones que vengan. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Amén. Claro que sí, Namán. Estoy llamando al hermano Augusto Chávez porque creo que le envió un enlace equivocado a él. Ah, ok, Entonces le estoy avisando que le acabo de dejar el enlace correcto. Vamos a ver si me oye o si me ve. Este, ahí viene Glenda. Me imagino que es Glenda Piedra también. ajá. Muy Vamos a ver bien. si conecta Denme el solo audio. un minuto. Ujú. Voy a Hola ver si Glenda, bienvenida. si tiene tiene el del 3 de julio. Si lo intentó, no lo va a lograr. Ajá, Pero me extraña. A menos que se lo haya enviado por el otro número. ok. Mientras tanto, dice Glenda, hola, perdón, vamos a ver. Dice Glenda así, hola profe, en mi caso, y hola a todos. Bienvenida, Glenda, Dios te bendiga. Ok, Aló. Hermano Augusto, le acabo de mandar el enlace correcto. Ah, con razón no pude pegarme. Ok. Perdóneme, vi que quién sabe con quién más cometí el mismo error. Ah, bueno. Se lo acabo de dejar ahí en el Ok, WhatsApp. ok. Voy. Bueno, señor, Dios me lo bendiga. Bueno. qué Sí, bueno. muy bien, vamos a arrancar. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el progreso del peregrino. ¿Quién es el peregrino? Bueno, el peregrino es el creyente. Es aquel que recibió la palabra, el Espíritu Santo trabajó en su corazón, se arrepintió, le dio su corazón a Cristo, aceptó a Jesucristo como su Salvador personal y comenzó a vivir la vida cristiana y entonces comienza a pasar por una serie de circunstancias a lo largo de la vida. Hemos visto varias, ¿verdad? Este, hemos visto que el cristiano en alguna ocasión se desanima. Hemos visto que el cristiano, bienvenido, ahora sí, don Augusto, disculpe que le haya enviado el enlace equivocado. Gracias, buenas noches, bendiciones. Amén. Amén. Buenas Buenas noches. Hemos noches. visto que el cristiano pasa por circunstancias de desánimo, descuida disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la palabra de Dios, congregarse. Y la semana pasada estábamos viendo ya comenzando a ver algunas circunstancias. La última que vimos fue el ego. Así que voy a compartirles la pantalla, ¿verdad? Para que ustedes la tengan ahí. Muy bien, y dijimos que como hijos de Dios no podemos olvidar que nuestra vieja naturaleza sigue ahí, ¿verdad? Es decir, nuestro viejo hombre sigue ahí y va a aprovechar cualquier oportunidad para levantarse. Va a aprovechar cualquier oportunidad para salir a la luz. Y dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El ego solo es aplacado, dijimos, sí,
debilitamos al viejo hombre. ¿Cómo lo debilitamos? Bueno, alimentando nuestra alma por medio del Espíritu. Recordemos que somos seres tripartitos. ¿Quién es el alma? Es el yo. Es la persona que está ahí, la persona que se manifiesta, que habita en este cuerpo carnal al que le gusta el pecado. Si yo alimento mi alma a través de mi cuerpo carnal, entonces mis manifestaciones van a ser carnales. Si yo alimento mi alma a través del Espíritu que se comunica con Dios, mis manifestaciones van a ser espirituales. Entonces, dice Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, y que contra tales cosas no hay ley. Vamos a continuar hoy entonces con algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando somos reprendidos, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo regañen? ¿A quién le gusta que lo agarren con las manos en la masa y le llamen la atención? ¿Verdad que no es una experiencia así como la mejor de todas? Pues no lo es, ¿verdad? Por muy dispuestos que estemos a recibir crítica constructiva y sepamos que la disciplina es buena, no nos gusta. Nuestra naturaleza nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte, nuestra vieja naturaleza. Y en muchas ocasiones va a querer que nos desviemos del camino que Dios ha trazado para nosotros. ¿Cuál es ese camino? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero nuestra vieja naturaleza, la que heredamos de Adán, no se rendirá tan fácilmente. Y como le pasa aquí a Fiel, ¿verdad? En nuestro cuento de Peregrino, la vieja naturaleza va a estar agarrándonos. Oye, no voy a dejar que me ignores. ¿Ha visto esa gente que es casi imposible de pasar por alto, ¿verdad? Que de alguna manera tienen que hacerse sentir? Bueno, así es la vieja naturaleza. Nos va a agarrar y nos va a zarandear para que nos alejemos del Señor. Pablo lo explica, esto en Romanos 7:14 al 25, se lo leo. Romanos 7:14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y esta frase de alguien como el apóstol Pablo realmente me impacta. Que él diga de sí mismo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Recordemos que Romanos es un tratado doctrinal en donde Pablo le habla a una iglesia que está compuesta de judíos y gentiles. Y entonces los judíos insisten en imponer la ley a los gentiles. Cuando digo ley me refiero a la parte de todos los rituales de la ley mosaica que apuntaban hacia el sacrificio de Cristo. Y dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces tenemos comportamientos que decimos, caray, no debía haberle dicho eso a fulanito, no debía haber reaccionado de esa manera? Verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley también nos revela, pues, qué somos, ¿verdad? Es como un espejo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y no es que Pablo se esté justificando, y no es que busquemos una excusa para decir, es que mm, mm, actúo de esa manera porque soy pecador, ¿verdad? No, no se trata de eso. Dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está hablando de la lucha interna entre el espíritu vivificado por el Espíritu de Dios, que ahora quiere agradar a Dios, y la carne, que quiere agradar al mundo.
Porque no hago, verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ese hombre interior no es otro que el mismo Jesucristo morando en nosotros. Ese que dice, según de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas bien, no, perdón, el pasaje que dice, Cosas de- con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el hombre interior. Gálatas Dice, 6:20. perdón, Gálatas 6:20. Gálatas 6:20. Ok, Sí, ahorita, ese se ve. ok, ahorita lo 2:20. explicamos. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, ¿verdad? Gálatas 2:20. Muy bien, gracias a los dos por su ayuda. Entonces dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que está en mis miembros, está hablando ya de su carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, con el alma, con el corazón, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de pecado. Y aquí está hablando de que nuestra vieja naturaleza nos va a acompañar hasta el día en que seamos librados de este cuerpo, sea porque Jesucristo vino y nos llevó con él, o sea porque nos llamó a su presencia. Estoy hablando de la muerte física. Entonces nos exhorta a que debilitemos la carne y no le demos oportunidad, como leímos en Efesios 4:22. En cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojaos, pongan aparte, sepárense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, hemos enseñado que la salvación no se pierde. Y no vamos a decir lo contrario. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque no depende de las obras que yo hago, sino que depende de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es un regalo de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 sigue diciendo el mismo pasaje. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una dádiva, algo que Dios nos da cuando nos arrepentimos. Pero no es una excusa, no es una licencia para pecar, sino más bien es una responsabilidad que tenemos. Es decir, tenemos libertad, no libertinaje. Fiel cuando somos puestos en disciplina. Entonces, cuando el viejo hombre toma dominio de la situación y nos dejamos arrastrar por él, pues pecamos contra Dios. Y Hebreos 12:5-7 dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Personalmente, no me gusta que me castiguen. Y no conozco a nadie a quien le guste el castigo. Si hay alguno que le guste el castigo, que me levante la mano. No, ¿verdad? Ninguno. Pero sabemos que es necesario que el Señor nos discipline cuando nos salimos del marco de su voluntad. Cuando andamos fuera del terreno que Él estableció, fuera de los límites que Él nos puso, es necesario que nos discipline. Y si nos salimos y no pasa nada, probablemente nunca estuvimos dentro.
si pecamos contra Dios y no pasa nada, y no hay disciplina, recuerden que Dios no se mete con los hijos de Satanás. Entonces pensemos, estoy yendo a la iglesia, me gusta cantar, me gusta oír al pastor predicando, pero me he arrepentido. He venido a los pies de Jesús arrepentido a decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador, te pido perdón por mi pecado. Reconozco que con tu sacrificio en la cruz me salvaste. Yo acepto ese regalo de la salvación para mí. Si usted no lo ha hecho, Porque anda llorando. puede hacerlo, ¿verdad? ¿No? Muy bien. Ahora, es importante que no confundamos la disciplina del Señor con las consecuencias del pecado. Son dos cosas diferentes. A veces creemos, decimos, es que el Señor me está disciplinando. No, ¿qué disciplinando? Estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestra desobediencia. Luego viene la disciplina del Señor. Que no hay que confundirla. Las consecuencias del pecado van a llegar para el Hijo de Dios y para el inconverso. Usted es un hijo de Dios. Vamos a suponer que comienza a llegar tarde a su trabajo. No está actuando bien, está siendo irresponsable. ¿Qué puede pasar? Lo despiden del trabajo. Usted no es hijo de Dios. Comienza a llegar tarde al trabajo. Se vuelve irresponsable. ¿Qué puede pasar? Lo echan del trabajo. Usted es hijo de Dios. Y no sé, hace algo indebido. Vamos a decir algo que no suene muy grotesco. Se pasa una luz roja, va manejando, lo pega un camión, lo manda al hospital. Bueno, te pasaste una luz roja, hay consecuencias. Y eso va a suceder, seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios. Las consecuencias del pecado van a llegar para el hijo de Dios y para el inconverso. Dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Ezequiel 3:18 dice, cuando yo dijere al impío, estoy en Ezequiel 3:18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Cuánta sangre hay en mis manos? Por la gente a la que, teniendo la oportunidad de hacerlo, no le he hablado de Jesucristo. No le he testificado con mis actos y con mi voz. Las consecuencias del pecado llegan para todos, inconversos e hijos de Dios. Pero la disciplina de Dios es solo para los hijos de Dios, porque es para crecimiento y beneficio del creyente. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, cuando el Señor nos está disciplinando, el Hijo de Dios va a saber con certeza que está siendo disciplinado por Dios. Y que eso ya no es consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es propia del pecado mismo. Si un hombre y una mujer fornican, posiblemente va a haber un embarazo. La mujer va a pasar 9 meses embarazada, sea cristiana o sea inconversa. Va a tener un niño. Y si al hombre le ponen, como decimos en Costa Rica, pensión alimenticia por esa criatura, va a pasar
mínimo hasta los 18 años de la edad de ese niño pagando una pensión, sea creyente o sea inconverso. Esas son consecuencias del pecado. Pero la disciplina del Señor es otra. Es cuando Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. Nos quebranta, nos hace ver nuestro mal camino y nos guía al arrepentimiento para reconciliación, no para salvación, para reconciliación con Él. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Así que tenemos que ser fieles cuando seamos puestos en Hermano, disciplina. Sí, hermano Alex. una preguntita. Ya que está hablando de disciplina, bueno, entiendo que la disciplina es para los hijos de Dios, pero muchas veces podrá usar Dios disciplina para un inconverso, para que No, éste se vuelva a Dios. no. ¿Qué leímos en Hebreos? Dios al hijo que ama disciplina, lo azota. Pero si os quedáis sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, Dios no se mete con los hijos de Satanás. Dice Hechos, creo que es Hechos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y se arrepiente, a ese oye. La primera oración que Dios escucha de un inconverso es la oración de arrepentimiento para salvación. Antes de eso, no le escuchó. Pero hermano, digamos, cuando una persona de lo que nosotros llamamos toca fondo, puede que, a mi parecer, que Dios intervenga para que esa persona se vuelva a Dios, disciplinando alguna enfermedad. No, mi hermano. No, mi hermano. Aquí tenemos, y qué bueno, tenemos a Arturo. Arturo está pasando por una enfermedad que le puede pasar a usted, a mí y a cualquiera. Mi hijo pasó por ahí, por un cáncer. Mi hijo pasó por radio, por quimio. ¿Me explico? No como disciplina del Señor, no por causa de un pecado, sino simplemente porque es algo que le puede dar a cualquiera, inconverso o hijo de Dios. Y el proceso es exactamente el mismo. Y el sufrimiento físico es muy parecido para todos. ¿Me explico? Para el arrepentimiento, dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos en el libro de Romanos ahora. Entonces, cuando la persona escucha el Evangelio, el Espíritu Santo trabaja en el corazón de esa persona, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y la persona tiene que tomar la decisión. ¿Acepto el regalo de Dios por medio de Jesucristo, que es la salvación, o lo rechazo? Ahora, ¿por qué Dios no castiga a un impío? Porque ya tiene su castigo, el infierno. ¿Qué peor castigo que ese? ¿Sí me explico? Esa es la diferencia entre el Hijo de Dios y el inconverso. Bien, pero también necesitamos ser fieles cuando somos consolados. Después de la disciplina, ok, hermano Edgar, adelante. Don Eric, creo que le entiendo la inquietud de nuestro hermano Adelante. respecto al inconverso. Es posible que Dios le permita que él toque fondo, no como disciplina, sino que lo va a dejar que toque fondo y entonces va a reaccionar igual al hijo pródigo, que cuando reaccionó y ya está tocando fondo, comiendo algarrobas, ahí es donde se va a dar cuenta y va a volver su vista al Señor. Quizás eso es lo que quiero que el hermano Alex quiere decir, algo así. Ok, Dios puede utilizar circunstancias, eso sí, para que Sí. la persona escuche la voz del Espíritu Santo y se arrepienta. ¿Verdad? Pero Dios no disciplina a un inconverso. No, eso estamos claros. Lo hace tocar fondo. Ok. Dice Hebreos 12, 5 al 7. Correcto, hermano. Leo en el versículo
6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, es claro que la disciplina de Dios es excluyente. Es solo para sus hijos. ¿Y por qué? Bueno, porque esa disciplina es para restauración. Es decir, cuando Dios empieza a trabajar conmigo por causa de mi pecado, como pasó con David, por ejemplo, es para restauración, para que la persona vuelva a, a tener su comunión con Dios, vuelva a servirle a Dios y se encamine de nuevo por ese camino de buenas obras que Dios preparó de antemano para que el creyente camine por él. Entonces la disciplina del Señor no es para destruirnos, sino para restaurarnos. Ahora, ¿qué hacer si pecamos? ¿Qué hacer si pecamos? Por medio del apóstol Juan, nos lo explica Dios amorosamente. Primera de Juan 5 al 9, 1, 5 al 9. Primera de Juan 1, 5 al 9. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este pasaje está escrito a hijos de Dios. Tengamos presente a quién se le escribe. Está hecho para hijos de Dios. Ahora lo vamos a ver conforme avancemos en el pasaje. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí no. Okay. Voy a pedirle a los anfitriones que me ayuden ahí con los microfonitos abiertos para que no se nos cuelen. A menos que un hermano quiera participar. ¿Ya? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y tenemos comunión unos con otros. Aquí estamos en comunión. Somos pecadores redimidos. Y estamos aquí, ¿por qué? Porque todos queremos crecer. Este mensaje no es para ustedes. Este mensaje primero es para mí. ¿Sí me explico? Primero es para mí. Yo solo lo estoy compartiendo. Porque me hace bien a mí, me hace entender mi posición, me hace entender mi debilidad, me hace entender como dice Pablo, que el pecado mora en mí y que tengo que depender de Dios completamente para poder andar en su luz. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, verso 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces Juan sigue explicando. Y vean qué lindo que empieza. Hijitos míos, con qué ternura lo dice. Estoy ahora en 1 de Juan 2, versos 1 al 3. O sea, sí, seguí leyendo directo. Terminé en el 9 y seguí a 1 de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Cuáles? Las que acabo de leer. Dios es luz. Si no andamos en la luz, estamos mintiendo. Si decimos que no hemos pecado, estamos mintiendo. Si pecamos, confesemos nuestro pecado para que Él nos perdone, porque Él es justo. Y entonces, al pasar de capítulo al capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, la salvación está abierta y disponible para todas las personas.
pero la persona tiene que arrepentirse. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Si el hombre obedece a ese mandato, entonces, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entra en esa gracia de Dios por medio del arrepentimiento. Y en esto sabemos que nosotros, otra vez habla de nosotros, los hijos de Dios, hijitos míos, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, si nos esforzamos en ser obedientes en la palabra de Dios, obedientes a los mandatos de Jesucristo, entonces sabemos que le conocemos. ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y otro pasaje dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no puedo saber si Ligia es salva. Yo confío en que sí. Pero la única que sabe de su salvación es Ligia. Porque es el Espíritu Santo el que le dice a su espíritu, al de Ligia, que ella es una hija de Dios. Ustedes no pueden saber si yo soy salvo o soy un gran actor. Porque es el Espíritu de Dios el que le dice a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces el Señor nos enseña que al andar fuera de la voluntad de Dios, andamos en tinieblas, no dejamos que la luz de Cristo se vea en nosotros y sin embargo, al buscar la voluntad de Dios y obedecerla, nuestra vida será santa y tendremos buena comunión con Dios y entre nosotros. Cuando un creyente anda peleando con otros creyentes, es señal de que algo anda mal en su vida. Si por alguna razón pecamos, debemos confesar a Dios nuestras faltas con sinceridad, con verdadero arrepentimiento, es decir, con la firme voluntad de alejarnos de esos pecados que rompen nuestra comunión con Dios y tenemos la promesa de que el mismo Señor Jesucristo va a defendernos delante de Dios Padre. Dice 1 Juan 2, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El firme deseo en nuestro corazón de vivir una vida que agrade a Dios demuestra que hemos nacido de nuevo y que somos hijos de Dios. ¿Cómo demostramos? ¿Cómo puedo saber yo que soy un hijo de Dios? Porque nace en mí el deseo de agradar a Dios. Por eso. La próxima semana vamos a ver fiel cuando quieran humillarnos y otras circunstancias más. Hermanos, espero que esta reflexión, que este pequeño estudio haya sido de bendición para todos ustedes. Vamos a dejar de transmitir en este momento. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a dejar de transmitir en vivo. Y vamos a detener también la grabación. ¿Ven?